Buenas tardes, buenas noches de nuevo. Gracias por estar acá en nuestra lección número 5. El tema que vamos a ver, el tema que vamos a estudiar todos juntos, es tal vez un tema nuevo para algunos o para otros va a ser un tema para recordar. Estamos hablando hoy de el oficio de las llaves, es lo que vamos a estudiar hoy, y también vamos a poder ver más acerca de lo que nuestro Dios nos enseña, cómo nuestro Dios nos está fortaleciendo y guiando en la fe. Toda esta sección que tiene que ver con eh, las enseñanzas de Jesús, y que está en Discipulado 1, y lo cual es de hablar de los sacramentos, la oración, y también hoy vamos a estudiar sobre el uso de las llaves. Y este ministerio que es la bendición o esa responsabilidad que Jesús dejó a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros, que vamos a ver una aplicación doble con el ministerio de las llaves. Entonces, la aplicación doble es frente a los que no son creyentes, y la siguiente aplicación es hacia los que son creyentes, es decir, los hermanos en la fe, que eso es muy, muy importante, poder nosotros poder eh, ver y saber cómo va a ser nuestra relación con los hermanos en la fe, ver y cómo nosotros nos comportamos con los hermanos en la fe, y también pues saber que todos necesitamos a veces ayuda en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Y por eso damos gracias pues a nuestro Dios, que nos tiene aquí reunidos una vez más para seguir estudiando su palabra, para seguir creciendo en la fe. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Padre Celestial, gracias infinitas te damos por bendecirnos en esta noche, en esta tarde, estar reunidos alrededor de tu palabra. Queremos confesar, Señor, nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero también damos mil gracias por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y te pedimos que seas tú guiando y fortaleciendo nuestra lección, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, y podamos seguir creciendo juntos en este caminar. Presentamos, Señor, a nuestras familias. Tú sabes cuáles son las situaciones que vivimos cada día, pero también pedimos que seas tú ayudando, guiándonos en todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Pedimos, Señor, que seas tú guiando, fortaleciendo también el caminar y sobre todo nuestro crecimiento espiritual con estos estudios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí, Amén, amén. no sé qué pasa porque se me salen todos los del video. Vamos a ver. que Quiero verlos a todos. Estamos inquietos, pastor. Sí, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo están? está? ¿Cómo está? Bien. A ver, no sé dónde es que está la llamada. Está en el área de trabajo. Está en la lección. A veces está tecnología. Estamos en la presentación.
No sé qué dice sus pantallas. ¿Ustedes me están viendo a mí? Sí, pastor. Sí, qué bien. Sí. Yo creo que es que yo no los veo, pero es algo que, como les conté ayer, moví la configuración de algo acá y Ahí bueno, en el botón, en el botoncito de vista a la derecha superior de la pantalla, pastora. ya, ahí volví. Sí, ya. Y la pantalla, ahí ya los veo. Muy bien. Sino que no los estaba viendo y entonces me preocupaba para poder cuando levantaran la mano o su participación. Muy bien. Tenemos tres objetivos para nuestra clase en este día y esos tres objetivos realmente son muy importantes. Primero, vamos a identificar el motivo para perdonar a otros. También vamos a nosotros a explicar esta doctrina, si es una doctrina nueva, pues hablando del oficio de las llaves, o si ustedes la conocen y la van a recordar, pues también es muy interesante que la podamos recordar y vamos a examinar las dos partes de la confesión, lo cual es muy importante para nosotros, para que podamos seguir creciendo en la fe. Y ustedes estuvieron viendo un poco sobre el texto que estuvimos estudiando y bueno, tenemos esta pregunta, la cual quiero que empecemos hablando en nuestra clase. De acuerdo con Mateo 18, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? ¿Quién desea participar? Sí, Line, te escuchamos. Sí, dice, ¿por qué deberíamos perdonar a otros? Porque si nosotros no perdonamos al hermano con el cual estamos molestos, Dios no nos perdonará también. Él cuántas veces nos perdona y nosotros también tenemos ese don de perdonar las veces que el prójimo nos ofenda, así como Dios siempre nos perdona, porque si no, Dios tampoco nos perdona los pecados cuando vayamos a la vida eterna. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien. También tenemos a Margarita, creo que levantó la mano. Sí, pastor. Pues es porque si nosotros no perdonamos, pues Dios no nos va a perdonar. Ahí lo dice muy claro en el versículo que debemos de perdonar y no 7 veces, 70 veces más. Bien, sí, muy bien. Y una de las cosas que... ¿Alguien más? Una de las cosas que aprendemos con esta parábola, recuerden que esta parábola o una parábola es una enseñanza con cosas conocidas o se toman cosas conocidas para dar una enseñanza espiritual. Entonces, ¿qué es lo conocido? Lo conocido es el siervo, el rey, ¿cierto? La deuda, eso es lo conocido. Y también lo otro que podemos ver es esa deuda grande. Y vamos a aprender hoy realmente qué es lo que nosotros nos anima a perdonar. Y ustedes dieron la respuesta que está en la parábola, en la historia bíblica, que Jesús quiere que aprendamos a perdonar, pero también tenemos una, una motivación mucho más grande. Y esa motivación mucho más grande, pues la encontramos en Efesios 4:32. Y nos dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense
unos a otros, ustedes en el amor de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cómo hay una motivación grande para que nosotros vivamos el perdón. Y esa motivación grande es lo que Cristo hizo por nosotros, el Evangelio. Por eso siempre les animamos para que podamos nosotros cambiar nuestra manera de hablar en cuanto a no estar diciendo es que yo tengo que perdonar, debo perdonar o realmente yo necesito perdonar para ser perdonado. No, el Evangelio siempre es el motivador, ¿cierto? El Evangelio siempre es aquel que nos lleva a perdonar. Recuerden la enseñanza con este hombre. Pues ese hombre fue perdonado mucho por su rey y nosotros somos ese hombre que fuimos perdonados muchos y eso es la motivación grande. Por eso podemos ver acá en el texto de Efesios, cuando dice, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? En la doble obediencia de Jesús, su vida perfecta, cómo Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, su sufrimiento, su muerte y resurrección, que es muy importante para nuestras vidas, y eso es la gran motivación, que nosotros tengamos siempre esa motivación de ser perdonados en Cristo Jesús. Por esto, cuando de nuevo y pensamos en esta pregunta, ¿cuál es nuestra motivación para perdonar a otros? Hay una sola respuesta y la motivación es el Evangelio, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y en verdad eso nos anima mucho, porque recuerden que nosotros y Dios tampoco condiciona el perdón. Él ya dio a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él ya realmente la obra que Él hizo es la que nos va a motivar siempre a vivir diferente. Y por eso nosotros necesitamos siempre recordar que cuando estamos conectados con la obra de Cristo, pues ¿cuánto va a tardar el perdonar a alguien? 5 segundos. ¿Cuánto va a tardar en arreglar la situación con un hermano en la fe? No demora lo que digamos, perdóname, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco más de esto cuando veamos la oportunidad de ver el tema con aquellos que no son creyentes. Marco. Pastor, mi hermano, buenas tardes o buenas noches, según donde esté usted, ¿verdad? Am, yo tengo una pregunta, pastor, yo como nuevo en este movimiento del luteranismo. Am, realmente sí, por causa del Evangelio, por el perdón que Dios nos ha dado, por su benignidad, nosotros estamos deseosos de perdonar, de no estar guardando rencores. El texto que está en la pantalla de ser bondadosos y misericordiosos, y eso incluye que muchas veces las personas, porque uno se acuerda lo que le han hecho, pero no se acuerda lo que uno le ha hecho a otros, muchas veces, valga la redundancia. Y entonces ir a perdonar algunas veces incluye, y aquí va la consulta, incluye borrón y cuenta nueva y darle a la persona la oportunidad de que nuevamente lo vuelva a ofender y defraudar a uno, porque eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos pecadores, le ofendemos a diario, Sí, una y otra vez. Y creo que aquello de los 7 veces, 70 veces 7 se queda cortito, ¿verdad? sí, Si así es. contamos todos los días de nuestra vida la cantidad de ofensas que le infringimos al Señor y sin embargo Él ya ha perdonado. Pero a Sí, nosotros como humanos muchas veces nos cuesta porque lo primero que nos ponemos a pensar es, me la va a volver a hacer, me la va a volver a aplicar, ¿verdad? sí, ¿Cómo podría ser una manera sana para tener paz mental de manejar esa situación, sí. pastor?
Sí, hay dos cosas. La primera tiene que ver con nuestro orgullo pecaminoso, porque por naturaleza nosotros siempre queremos saldar cuentas y nuestro orgullo pecaminoso nos hace olvidar pasajes como el que está en Romanos, la venganza es mía, dice Jehová, ¿cierto? Y Sí, sí, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en todo. Muchas veces exacto. le dicen a uno, yo he perdonado muchas veces, ¿cuántas veces más tengo que perdonar? Es que mira, abusa No, del pastor, perdón. pero dejando a un lado lo que es de venganza, que ya realmente no debiera de existir en nosotros, pero me refiero yo al aspecto de, sí, de darle cabida a la persona que nos ha defraudado una, dos, tres veces y volverle a dar cabida otra vez para que me vuelva a hacer lo mismo, sería correcto y sano eso, Sí, entonces la primera parte porque eso fue lo que nosotros le hicimos a Cristo sí, y le entonces la seguimos primera haciendo. parte de la respuesta es lo que te digo, tiene que ver con nuestro orgullo pecaminoso, ¿cierto? Y la segunda parte, que es lo que nosotros necesitamos, pues, aprender con esto, es que a veces olvidamos las consecuencias del pecado. Todo pecado trae una consecuencia. Entonces, a veces creemos que nosotros perdonamos o somos perdonados y no nos va a pasar nada, pero sí hay una consecuencia. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio hay un adulterio y no ha sido solamente una sola vez. Y la persona tiene esa debilidad grande y practica el adulterio, cae en el adulterio y su pareja le perdona, hasta que llega un momento dado que esa persona le puede perdonar y decirle no puede seguir más el matrimonio, ¿cierto? Porque la consecuencia del pecado es que dañó todo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver. Entonces, la respuesta a tu pregunta tiene dos puntos. La primera, nuestro viejo hombre, ¿cierto? Que es orgulloso, que busca venganza por sí mismo. Y la segunda, pues recordemos que hay consecuencia del pecado siempre. Y finalmente nosotros no ponemos la consecuencia del pecado, Dios es el que la pone, cada situación es diferente, pero realmente cuando nosotros estamos viviendo cosas difíciles con hermanos en la fe o en nuestras familias, pues a veces hay que sufrir esa consecuencia. Y son cosas muy difíciles, ¿cierto? Muy difíciles, porque se puede imaginar, uno tenía un familiar que sea muy peligroso, que asesine una cosa y la otra y termine en la cárcel, ¿verdad? Eso afecta a toda la familia y son consecuencias del pecado. Entonces, son muchas cosas que pueden pasar. Iris, Sí, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Mire, lo que estamos viendo ahorita es algo bien, pero bien delicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, deberíamos de perdonar no de labios, sino de corazón. ¿Por qué? Porque yo perdono, lo perdono, ok, pero las consecuencias vienen, que es algo importantísimo. Ahora, si una persona que peca contra mí o yo peco contra él, aparte de que trae consecuencias a mi familia, porque viene de generación en generación, ¿verdad? Todo pecado trae consecuencias, ¿cierto? Este, ¿Cuándo yo voy a sanar? Porque ahí es donde está el problema y ahí es donde está el rencor, ahí es donde está el resentimiento, ahí es donde está un montón de cosas, ¿verdad? Que se va añadiendo en nuestros corazones. Y no es fácil, pastor, perdonar. O sea, puedes perdonar con tu boca, yo la perdono, pero no es igual que cuando es de corazón. No es igual. Entonces, ahí es donde de verdad yo distingo de las demás personas. ¿Por qué? Porque yo siento que uno se tiene que meter con Dios, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que perdonar, lo sabemos,
porque si yo no perdono, no me va a perdonar Dios a mí. Eso estamos claros, pero que sea de corazón. Nosotros tenemos que hacerlo de corazón, pastor. Sí, ¿Por qué? Porque igual voy a estar herida, voy a estar herida. sí. No, y también es muy importante, pues, que nosotros no abusemos de la gracia, porque a veces abusamos de la gracia. Entonces, si yo pido un perdón, es porque va a haber el fruto del arrepentimiento. Muchas veces eso no lo consideramos. Nosotros nos necesitamos enseñar eso y también vivir eso personalmente. Y el fruto del arrepentimiento, la Biblia lo enseña. Lo dice que el que robaba ya no robe más, el que mentía no mienta más, el que hacía eso ya no haga esto, ¿cierto? Y hay, otra vez, a veces es difícil poder dar un fruto de arrepentimiento, tal como debería ser, como en un matrimonio, que depende de la decisión de dos personas o en una situación, pues, especial. Pero una de las cosas que nos ayuda mucho para vivir el perdón es la oración. Entonces oremos al Señor en los momentos difíciles, en los momentos que sentimos que hay cosas que se nos salen de nuestras manos y pidámosle a Dios que nos permita vivir esa dicha del perdón. Entonces, la conclusión que podemos sacar del punto uno, del motivo para perdonar a otros, ¿cuál es el motivo? Lo que Cristo hizo por nosotros. Está muy bien lo que ustedes dijeron en cuanto a lo que dice la parábola. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Pero el motivo más grande que está detrás de toda esa parábola es el perdón que le dio el rey al siervo. Eso, ¿quién es ese rey? Es Dios. ¿Quién es ese siervo? Somos nosotros. Él nos perdonó mucho. Y esa fue la actitud que tuvo que tener el siervo cuando salió y se encontró al consiervo. Él fue perdonado mucho, entonces él tuvo que perdonar al otro, conectado con el amor, con la gracia. Pero eso es muy importante que lo podamos siempre recordar. ¿Cuál es el motivo para perdonar a otros? El Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto es un fruto de la fe. Y ahora vamos a ver el segundo punto de nuestra lección, que tiene que ver con las llaves. Y todos nosotros sabemos para qué son útiles unas llaves, para abrir, cerrar una puerta, pero cuando hablamos de esta doctrina y sobre todo relacionada con la ley y el evangelio, necesitamos tener dos cosas importantes. Pues lo primero es la misma definición que la Biblia nos da, que la Biblia nos enseña. Y esa misma definición lo vemos en lo que nos dice la misma palabra de Dios. Por esto, nosotros lo primero que necesitamos considerar es lo que nos enseña Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. ¿Qué nos dice? Segunda de Corintios. 4:7. Amén, pastor. Dale. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que ahora obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Segunda Corintios 4:7. Entonces, somos vasos de barro, en otras traducciones, jarras de barro. ¿Y qué significa eso? Que aunque usted y yo seamos pecaminosos, seamos frágiles seres pecaminosos, pues Dios lo usa a usted y me usa a mí para decirles a otros acerca del amor de Dios, porque aún vemos el amor de Dios cuando se señala el pecado a otro, cuando se usa la ley mostrando el pecado al otro. Entonces Dios nos da ese privilegio a nosotros de hablar a otros usando la ley y el evangelio. Y por eso nosotros necesitamos diferenciar dos cosas. Lo primero que necesitamos nosotros diferenciar es cómo usar las llaves con el incrédulo. Y la manera de usar las llaves con el incrédulo
es evangelizándolo, es enseñando la ley y el evangelio. Pongo el siguiente ejemplo. Suponga que hay una chica que es incrédula y quiere abortar y va y le pide consejo a usted sobre el aborto. Pues, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Pues primero hay que evangelizar a esa chica antes de mostrar cuál es su problema, que es el pecado. Nosotros no podemos entrar directamente a hablarle de Cristo a esa chica porque ella no va a entender bien el motivo por qué no abortar. Y es ahí donde es importante usar los textos de ley. ¿Cuáles son los textos de ley? Mostrar de que esa chica, como nosotros, tenemos el problema espiritual. ¿Y cómo se llama el problema espiritual? El pecado. Cómo ese pecado nos destituye de la gloria de Dios, cómo ese pecado a todos por igual nos condena al infierno eterno. Pero ¿cómo somos librados de ir al infierno eterno? Ahí es donde predicamos el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Si, volviendo al tema de esta niña que quiere abortar y le predicamos, y ella confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, pues claro, ella va a pedir perdón por querer abortar y el perdón es dado por los méritos de Cristo. Entonces, es una cosa muy importante que nosotros necesitamos considerar. Cuando nosotros estamos usando el uso de las llaves frente al incrédulo, es predicar la ley y el evangelio, es evangelizar a esa persona. Si la persona no le importa, no se arrepiente, pues el reino de los cielos está cerrado. Nunca va a poder escuchar el evangelio. Pero cuando estamos hablando de hermanos en la fe, o sea, de cómo nos relacionamos nosotros con los hermanos en la fe, pues nos damos cuenta que en realidad la situación es otra. Y aquí, ¿de dónde es que nosotros extraemos la enseñanza de las llaves? Pues este texto bíblico de Mateo 18, versículos del 15 al 18, es uno de los versículos que yo les animo para que puedan memorizarlos. Así como nosotros sabemos sumar, sabemos restar, dividir, multiplicar, pues en el tema de la palabra de Dios y de los versículos que más necesitamos usar, pues es esto, porque aquí nos muestra nuestro Dios, no solamente esta doctrina que estamos hablando hoy del uso de las llaves, sino también cómo ayudar a un hermano que está atrapado por un pecado. Entonces, ¿cómo ayudar a un hermano que está atrapado en un pecado? Un hermano en la fe. Entonces, ese hermano es creyente. Puede ser una oveja débil, un creyente débil, pero sigue siendo creyente. ¿Cómo nosotros acercarnos a él? Y el Señor Jesucristo nos enseña 3 pasos. Y de eso hay que cuidarnos mucho, porque yo he escuchado de denominaciones que la persona la paran al frente cuando se dan cuenta que cometió un pecado y al frente de todo el mundo y lo avergüenzan delante de todos. Una vez yo entré a una iglesia cristiana y me mostraron unas sillas y me dijeron que en esas sillas se sentaban aquellos que se comportaban mal o que tenían pecados durante la semana. Y yo pensé inmediatamente, pues yo siempre estaría sentado en esas sillas. Entonces, lo que nosotros en verdad necesitamos ver lo que Jesús nos dice con nuestra relación con los hermanos en la fe. Y es muy importante esto, porque Él manda que nosotros lo vivamos así. Lo primero que nos dice nuestro Señor Jesucristo, y es el primer paso que vemos, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Entonces, ¿qué es pecar contra ti? Recuerden que aquí no está hablando solamente un pecado hacia nosotros, sino que nos damos cuenta que alguien cometió un pecado y está atrapado en ese pecado. No se arrepiente de ese pecado. Y nosotros nos damos cuenta por nosotros mismos, no porque nos contaron, no porque nos dijeron, sino que es una realidad que nosotros nos damos cuenta. ¿Qué es lo primero que Jesús quiere que hagamos? Que hablemos con Él a solas. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Eso va a durar el tiempo que sea necesario, porque realmente estamos hablando de un alma y uno
¿Qué dedica el tiempo ahí? A orar con la persona, a estudiar la Biblia, a mostrar por qué esto es un pecado, cuál es la circunstancia especial que está pasando. Hay una diferencia grande que yo quiero que consideremos, que la Biblia lo habla, y es cuando un pecado es público, pues la exhortación es pública. Un ejemplo, cuando se acuerdan que Pablo llamó la atención o exhortó a Pedro, porque Pedro tenía una actitud no muy sana cuando estaba con gentiles, se comportaba muy diferente cuando llegaban judíos al lugar donde él estaba. Entonces, Pablo exhortó a Pedro públicamente porque él eso lo hizo públicamente y a veces hay situaciones que son públicas, que hay varias personas y hay que mostrar ahí en ese momento. Pero aquí está Jesús hablando de algo que no más lo sabe usted y esa persona, o que usted tiene evidencia de ese pecado. Cuando dice la Biblia, nos enseña Jesús que si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, aquí es donde se abre el reino de los cielos, está abierto con las llaves, que esta persona vive el perdón. Un ejemplo de esto es con David y el sacerdote Natán. Natán, ¿cómo llegó a exhortar a David? Ellos estaban solos y él contó una parábola. Al contarle esa parábola, pues David se dio cuenta que el hombre pecador era él y él perdonó y él pidió perdón y Natán perdonó los pecados. Ahí el segundo paso, y el segundo paso es cuando es negativo esto, cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona no quiere arrepentirse y nosotros sabemos, bueno, la cosa no estaba bien, no está avanzando bien, entonces Jesús nos dice, si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Entonces aquí, como estamos hablando de los hermanos en la fe, pues necesitamos pedir ayuda a personas maduras dentro de la iglesia o si se puede al mismo pastor o el líder. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a ganar ese hermano, para que conste toda palabra, para que en verdad eso no vaya a ir por otros lados. Si esto es efectivo y la persona se arrepiente, pues ya terminó todo. Pero si no, pues nos dice Jesús un tercer paso. Si no hace caso a estos testigos, si no hace caso a estos hermanos en la fe, entonces hazlo saber a la iglesia. Y en ese caso, ¿quién es la iglesia? Ustedes saben que en todas las congregaciones hay un concilio, una junta directiva o las personas que administran o ya pues como el pastor o el líder está involucrado, pues sabe con quiénes hablar para evitar que haya muchos problemas y segundo, pues es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo, hablar con la persona, mostrar el por qué está pecando, cuál es su actitud frente a eso, porque está atrapado frente al pecado, porque realmente está en problemas su alma. Y si esa persona no le hace caso a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús? Téngalo entonces por gentil y publicano. Y un sinónimo de, o cobrador de impuestos, como dice esta versión, es un sinónimo de la palabra incrédulo. Entonces, si la persona no se arrepiente después de estos tres pasos, pues, ¿qué nos dice la Biblia? Hay que cerrar el reino de los cielos a esta persona. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. De ahí es donde sacamos la enseñanza del uso de las llaves, de este versículo final. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, eso es una responsabilidad, un privilegio que tienen ustedes, que tengo yo. Eso hay que hacer y no podemos pasar por alto esto. En Gálatas, Pablo nos dice, ustedes que son espirituales. Y eso hay que tener mucho cuidado. En la clase de la mañana contaba esta anécdota que una vez vivimos y hay que tener cuidado con esto. Una vez una
una hermana de la fe vio a otro hermano que estaba saliendo de un motel con una mujer que no era su esposa y salieron en una camioneta y ella lo vio. Y ella buscó a el otro pastor y a mí, nos buscó a los dos para contarnos la situación, lo que había pasado. Y sobre todo porque esta persona era presidente en ese momento de la congregación. Entonces, ahí pasó dos cosas y es lo que quiero que aprendamos con este ejemplo. Lo primero es que ella tuvo que haber hecho esos pasos sin decirnos a nosotros. Ir a hablar primero con el hermano y decirle, mira, yo estuve tal día, tal hora y me pareció verte salir de tal parte con una mujer, esto y esto, ¿sí? Y si ella hubiera hecho esos pasos, pues hubiera hecho bien, pero ella no los hizo. Como nos incluyó a nosotros, pues llamamos a esa persona y llamamos pues a la hermana que estaba diciendo lo que era. Y sí, cuando estábamos hablando con este hombre, con este hermano de la fe, pues sí, yo estaba en ese motel con esta mujer, con este carro y hasta ahora. ¿Pero por qué? Yo trabajo en una carnicería, estábamos cobrando un cheque, la mujer es la esposa del jefe, si quiere podemos llamar al jefe, estábamos en la camioneta de la empresa, si ustedes quieren podemos hablar pues en la empresa para que conste eso. Mire lo que sucedió, ¿cierto? Por eso es bueno hablar a solas primero, porque mire hasta dónde estaba yendo esto. Y por eso es muy importante hacer estos pasos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Otra vez, recuerden, una cosa es cuando estamos hablando a los incrédulos, otra cosa es aquí cuando estamos hablando a los hermanos en la fe. En ambas cosas usamos las llaves, pero el incrédulo primero hay que predicarle para que tenga fe. Pero el hermano en la fe que está débil y que tiene fe, pues usamos estos pasos de Mateo 18, el 15 al 18. Iris. Sí, pastor, vea, una situación similar pasó en mi congregación, mi iglesia. Pero el problema no es que la persona diga si faltó o no y que la perdonemos. Pero el problema está, para mí, es que no se llamó sola, sino que se le hizo, se juzgó desde el altar. Eso es lo Y malo. ya todo el mundo sabe, muy mal hecho, Sí. muy mal hecho. Normalmente lo hacen con frecuencia, ¿no? Lo hacen con mucha frecuencia. De hecho, yo me fui de la iglesia después de 23 años que tenía ahí, sin una iglesia más por ningún lado, sino la mía nada más. Di mi vida completa a la obra. Y después que yo me fui, o sea, ella pudo haberme llamado, pero desde el altar habló cosas incoherentes. Que siempre hay hermanas que siempre te dicen, wow, pero esto qué pasó, si yo sé que tú no lo has hecho, yo sé que tú colaboraste demasiado, más bien no te dio tu lugar, el lugar que de verdad te corresponde. Entonces son cosas que a veces uno no puede entender y uno se decepciona. ¿Por qué? Porque, mire, ver un apóstol, ¿verdad? En esa condición, que juzgue, no porque lo haya hecho conmigo, porque yo ni pendiente. O sea, yo no, sigo para adelante, porque yo creo en un Cristo, porque yo creo en un Jesús de Nazaret que nadie me va a sacar del propósito de él. Eso estoy clara, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría en este caso? Porque es que se lleva la congregación completa. ¿Qué pasaría en este caso? Porque para mí es preocupante y lastimoso, claro, por las personas que han pasado por ahí, que han venido a mí
con las mismas condiciones y me han dicho lo mismo. Entonces yo le dije, bueno, perdona, pero eso sí, de corazón, y retírate si tú quieres. Si en tu corazón está eso, hágalo. Si no, no lo hagas. Quédese ahí. Sí. Entonces, ¿qué le digo yo? Pasan muchas situaciones, pastor. Hoy en día, supuestamente, entre comillas, ¿no? La gran mayoría de los pastores están por negocio. Lo tienen las congregaciones por negocio. ¿Ok? Y uno lo detecta, de inmediato lo detecta, rápido. Entonces, yo no puedo estar en un sitio así, no quiero estar en un sitio así, que yo tenga que pagar por bautizarme, que yo tenga que pagar por todo, un pacto, una ofrenda, una primicia, o sea, no entiendo eso. ¿Ves? Sí. Eso es lo que quería aportar. Y es verdad, como usted dice, lo que atamos aquí en la tierra lo atamos en el cielo. Eso es verdad, lo que desatamos en el cielo lo desatamos aquí en la tierra. Pero continúa. El Sí. problema es que continúa. Muy bien. Entonces sí, y eso es lo que hay que evitar. El ejemplo que puso Iris desafortunadamente pasa mucho y por eso estamos aprendiendo aquí o recordando esto. Y nosotros somos responsables si un alma se pierde y sabemos el pecado, no lo decimos, o somos responsables si somos padrinos, por decir algo, de una exhortación que no se hace como Dios quiere que se haga. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Por eso cuando estamos hablando del uso de las llaves, recuerden que es ese poder que Jesús dio a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es usted, soy yo, somos los creyentes. Esa es la iglesia. De perdonar pecados y también de no perdonar. Entonces, ¿a quién se perdona? A quien está arrepentido. ¿A quién no se perdona? Al que no se arrepiente, al impenitente. Pero otra vez, como estamos hablando dentro de la iglesia, los hermanos en la fe, pues eso hay que hacerlo así como Jesús lo manda. Mateo 18, del 15 al 18. Son los versículos que siempre hay que aplicar. Y si lo usamos bien con la obra del Espíritu Santo, todo va a salir bien. Y eso es de mucha paciencia. Mire, yo estaba en casos de estos que han durado 4 años. Una vez estuve en uno que fueron casi 6 años. ¿Y eso por qué? Porque siempre la persona da oportunidad de hablar, de poder de sentarnos, de conversar, de mirar, y por eso se pasa por muchas cosas difíciles. Ahí me ha tocado, ahí me han demandado, he estado en fiscalía por todos estos temas, porque a veces las personas dicen, es que usted me está persiguiendo, y bueno, pues uno no sigue hablando con esa persona, uno cuenta el por qué. Y pues no cuento uno el pecado, pero sí me ha tocado decir, no, es que ella es miembro de mi iglesia, yo soy pastor, hubo un problema espiritual y yo lo hago, pero si ella no quiere o esa persona no quiere que la busque, yo no la busco más. Pero luego, tiempo después, hubo una oportunidad de volver a hablar con esa persona porque ella buscó y seguimos el proceso, pero eso a veces es de tiempo y eso hay que tener mucha paciencia. Entonces, recordemos que también esta llave la usamos con el incrédulo. Nunca le digan a un incrédulo que eso está malo sin saber que es pecado, sin saber por qué necesita el Salvador, porque realmente lo que nos lleva a pedir perdón y al perdonar es el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca se les olvide esta verdadera motivación. Por esto, estas llaves que tenemos y el perdón van unidas, tanto para el evangelismo como para el cuidado de la iglesia, el cuidado de todos nosotros. Y nosotros cuando vamos a exhortar a alguien, nunca digamos, eso no lo hacen los cristianos, eso no, eso ni se imagina uno que iba a pasar, ¿no? Cuando vamos a hablar con alguien, hay que empezar diciendo, yo soy igual de pecador que usted. Usted y yo somos pecadores. Es como todos los que estamos acá. Aquí ninguno somos mejores que otros. Yo no soy mejor que ustedes porque estoy dando esta clase.
soy igual que ustedes, simplemente tengo el privilegio de servirles a ustedes, de estudiar también con ustedes, porque yo también aprendo cuando preparo las clases, cuando los escucho a ustedes, yo también aprendo. Pero soy igual de pecador, todos necesitamos esto, escuchar de la ley y el evangelio. Por esto es muy importante, si ustedes no han pasado por esa clase de la ley y el evangelio, cuando lo pasen van a disfrutar mucho, porque es una doctrina que usamos para estudiar la Biblia, para nosotros enseñar la Biblia y también para poner lo que aprendemos en práctica. Y es ahí donde tenemos un crecimiento espiritual, no solamente evangelizando, sino también con los hermanos en la fe. Lucy. Bien. Eh, Quería pedir su interpretación en el versículo 19 del capítulo 16 de Mateo. O sea, que el Señor, ¿qué nos trata de decir cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Se está refiriendo a Pedro. Sí, pues si miramos el contexto, ¿cierto? Si miramos el contexto, pues Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y Pedro pudo conectar eso con el Espíritu Santo y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, y sobre esta roca, ¿cierto? Va a edificar la iglesia. ¿Y cuál es la roca? La confesión de Pedro, lo que Pedro dijo, porque la roca es Cristo. La roca no es Pedro, es Cristo la roca, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento sobre el cual está puesto edificada la iglesia, sobre Cristo. Y sabemos que la iglesia de Roma usa ese versículo bíblico para hablar pues de que el primer papa fue Pedro y que hay una lista interrumpida de papas, pero realmente es una mala interpretación de ese versículo bíblico, porque sobre cuál Ah, está fundamentado la iglesia, no es sobre un hombre, es sobre Cristo, que Él es el de Hijo de Cristo. Dios viviente. ¿Bien? Eh, para, para ustedes la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, se fundó en Israel, ¿verdad? Jesús lo fundó en Israel. Porque hay ciertas confusiones acá con la teoría católica. La teoría católica dice que la iglesia pues se inició, ya sabemos, ahí en Roma, tienen su propia teoría y se agarran de este texto, pues, Sí, que sí, Pedro fue el está mal primer papa interpretado. pero sabemos que Pedro nunca llegó a Roma, él no conoció Roma, quien llegó fue Pablo. Entonces, la iglesia, para empezar, lo inició Jesús en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Sí, ahí es donde O sea, empezó. Es donde empezó, y la iglesia de Roma empezó a existir después del año 313, para ser más exactos, con Constantino. ¿Y qué pasó en esa época? Pues el cristianismo estaba cogiendo mucho poder porque cada día más personas eran cristianas, más personas llegaban a la fe, la obra del Espíritu Santo haciendo crecer la iglesia primitiva. Y bueno, ¿qué hizo Constantino? Pues al ver esto, pues hizo de que se Roma arrepintió, algo así, de que Roma, Constantino se arrepintió de perseguir a los cristianos, sí, pero él hizo, porque y sí, y no estamos mm, hablando de la fe de Constantino, sino que ahí fue donde empezó la iglesia de Roma. Ya que hizo Constantino, pues hizo de que Roma aceptara el cristianismo como religión oficial desde esa época, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la iglesia cristiana primitiva? La iglesia cristiana primitiva se llama el Camino. Si ustedes leen en Hechos, pues Pablo mismo dice, yo perseguía a este camino. ¿Por qué el camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese era el nombre que tenía la iglesia cristiana, ¿verdad? Y ya con la historia de la iglesia, pues año 313 nació la Iglesia Católica Romana. En el año 1000 por una división que hubo entre Oriente y Occidente, nació la Iglesia Ortodoxa griega y así fue por muchos años, por más de 1500 años, que ellos dos tuvieron
identidad espiritual. Bien. Entonces, si vamos al texto que nos dices sobre cuál, ¿cierto? Sobre quién se fundamentó la iglesia, no sobre Pedro, sino sobre Cristo, o la confesión que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esas llaves que se dan, ¿cierto? Que dijo ahí, pues eso no solamente se lo dio a Pedro, sino a todos los cristianos, a todos los creyentes. ¿Bien? ¿Bien, Lucy? Bien. Muy bien. Bien. Entonces, de nuevo, con la ley del Evangelio es muy importante que lo estudiemos. Es muy importante que nosotros sepamos aplicar la ley del Evangelio en cada momento que estamos estudiando la Biblia. Entonces, que sea bien claro, ¿de dónde sacamos esta doctrina? De la parte final del versículo 18 de Mateo 18. Lo que ustedes aten en la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es atar en la tierra? Cuando alguien no se quiere arrepentir, será atado en el cielo. Entonces, nosotros damos evidencia de eso, de que la persona no se quiere arrepentir. O si en verdad se desata en la tierra y ya pues la persona se arrepiente, pues se abre el cielo. Y eso hay que practicarlo porque Jesús lo manda. Jesús no manda que confesemos nuestros pecados hacia un hombre en especial, ¿cierto? No, entre todos uno puede confesar los pecados entre nosotros mismos. Primero pues Dios y también entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces por cuestión de conciencia necesitamos consejería o necesitamos que alguien nos recuerde lo que Cristo hizo por nosotros. Porque a veces pues nosotros mismos somos muy fuertes hacia lo que somos, hacia lo que decimos. También hay otro pasaje bíblico que vamos a considerar esta noche, de Mateo 7, 1 y 2. No juzguen para que sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con este versículo? Él no está prohibiendo el no juzgar. Si vemos el contexto, él lo que está mostrando es que no seamos arrogantes cuando estamos juzgando. Que no tengamos esa actitud que yo les dije hace unos minutos atrás. Eso no lo hacen los cristianos. Eso no es de cristianos. Eso no es de creyentes. No, en la iglesia de todo pasa. Y tal vez ustedes han escuchado que en muchas iglesias o en sus congregaciones se ha escuchado cosas muy desagradables, muy difíciles. Eso pasa. Porque, ¿qué es la iglesia? Pues es un hospital de pecadores. Entonces Jesús lo que nos enseña con estos versículos bíblicos es que cuando estamos exhortando a alguien, nos pongamos al mismo nivel. Somos igual de pecadores. Porque si nosotros nos ponemos duros con esa persona, pues claro, con el tiempo tal vez eso nos va a pasar a nosotros mismos. Por no tener piedad, por no saber hablar. Y hay que tener cuidado eso con el orgullo, porque a veces creemos que en la iglesia hay personas que son santas, aunque sí somos santos por los méritos de Cristo, pero otros creen que son santas por sí mismas, que no pecan o que no hacen esto. Acuérdese que la debilidad suya puede ser la fortaleza de otro, o la debilidad del otro puede ser la fortaleza suya. Porque nuestro viejo hombre, que todavía lo tenemos, y eso lo estudiamos en clases pasadas, pues ese viejo hombre siempre nos va a hacer batallar mucho en las cosas que vivimos en este mundo. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? A tener paciencia, amor y recordar lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Siempre nos enseña de que nosotros vamos a usar siempre las llaves siendo fieles a lo que nos enseña el mismo texto de Mateo. ¿Y cómo ser fieles? Como les estoy mencionando. Mostrar amor, no sentirnos superiores al otro, ser espirituales, orar, porque uno también puede caer en eso, o muchas veces uno ha caído en eso y por nuestro propio orgullo aprendemos a ocultar todos esos pecados, a ocultar todas esas cosas malas. Y tarde que temprano todo sale a la luz. Acuérdense que lo que dice Jesús es cierto. No hay nada que va
a estar escondido en esta tierra, todo sale a la luz. Entonces, muchas veces por querer ocultar pecados, eso tarde que temprano, eso sale. Y son muchas historias que uno escucha que le cuentan los estudiantes, como la que contó ahorita Iris. Eso es una cosa muy fuerte. Y yo escuché una historia similar de una señora, no en Academia Cristo, pero un día evangelizando conoció a una mujer y ella no quería escuchar nada del cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque ella iba con su esposo a la iglesia y al esposo le pasó lo mismo. Lo sacaron al frente, él tuvo confianza con su pastor, le contó una situación que había pasado y él creyó que todo se había arreglado. Y el domingo el pastor lo sacó en la predicación a avergonzarlo. Y él estaba tan mal emocionalmente que decidió suicidarse después de eso. Y por eso su esposa no quiere saber nada del cristianismo. Eso es muy fuerte. Y yo en parte la entendía. Ella fue compañera mía de trabajo y conversábamos. Cuando ella estaba muy triste, todo eso, ella buscaba hablar conmigo y yo solamente la escuchaba porque ella quería desahogarse. Y bueno, ojalá algún día pueda volver a los caminos del Señor o tal vez ya llegaría porque eso hace muchos años. Pero mire lo delicado que es. O también, pues, guardar esos secretos, no estar contando. Cuando vamos a llamar a los dos testigos, no le digamos a esos testigos qué está pasando. Si yo estoy ayudando a Eugenio con un tema y yo le digo a Lucy y a Iris que me acompañen, yo no les voy a decir el qué. Les voy a decir, necesito que me sirvan de testigos en una situación con Eugenio, pero ustedes no van a saber qué. ¿Y cuándo se van a dar cuenta el qué? Cuando estamos conversando con Eugenio. ¿Para qué? Para evitar pecar contra el octavo mandamiento, para evitar el chisme, que muchas veces eso podemos caer en eso. Entonces ya muchas veces podemos ir ya con ideas preconcebidas y eso no nos va a ayudar. Entonces, eso es de mucho tacto, de mucho amor. Iris. Sí, Luis. esto que está hablando es importantísimo. En el caso mío, porque yo tenía mucho tiempo, prácticamente fundé la iglesia con el pastor, ¿verdad? Pero ya yo había visto esto, pero no me había pasado a mí, ¿ok? Yo no sé si el Señor destapó por completo mis ojos espirituales, que empecé a ver cosas incoherentes, cosas terribles en el altar. Y bueno, yo fui y le hablé con el apóstol, ¿verdad? Y le dije, ella me conoce de toda la vida, 23 años metida allí, este, pero a veces no es, en el caso, por ejemplo, mío, no importa. Yo me salí, pero Sí, muy dolida, ¿verdad? Pero sí, es en el caso mío, pero en otros casos no pasa, pastor. En otros casos es difícil que tú puedas rescatar una persona después que la hayan vituperado, después que la hayan juzgado. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes en el apóstol, en el pastor que está predicando. Solamente me imagino que yo lo haría, porque cuántas veces no lo hice con sí. personas que estaban decididas a dejar la iglesia y me tocaba ir hasta su casa, me tocaba subir los cerros inmensos que hay aquí en Caracas, y esa persona volvía, muchos se fueron, muchísimos. Sí. Entonces yo digo que es en este caso, en el pastor, ¿por qué? Porque el pastor es el que tiene que poner el ejemplo. Se supone que un apóstol también, pues, el apóstol sabe todo, es el que funda iglesia. Sí. Pero entonces ahí donde vemos los fracasos del cristianismo, lamentándolo mucho. Mucho dolor, me causó tanto dolor que yo dije, pero más sin embargo yo no voy a dejar a Dios.
Sí, muy ¿No bien. crees? Puedo Hoy, dejar la congregación, y hay pero no dos hay otro. cosas ahí, Iris. Lo primero es que nadie puede llamarse apóstol, porque los únicos que son apóstoles son los que llamó Jesús directamente, o sea, los 12 apóstoles. Hoy en día Imagínese. hay dos clases de llamados. El llamado mediato, o sea, el que hizo Jesús a sus apóstoles, y el llamado inmediato. ¿Y quién hace ese otro llamado? Es la iglesia. O sea, cuando hay personas que se autodenominan o se autonombran como pastores o ministros, hay que tener mucho cuidado porque siempre necesita haber un llamamiento. ¿Quién llama? La iglesia. Yo no estoy aquí porque tenga un título, yo estoy aquí porque me llamó la iglesia a dar esta clase, ¿verdad? Entonces, la iglesia a la que pertenezco, ayúdenos con esta clase, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, mire que ahí es donde empieza mal todo, con esos Sí, títulos de apóstol, que eso no sí, es pastor, bíblico. pero vea, es que está tan dañado, lamentablemente, las iglesias, pastor, están dañadísimas con las congregaciones, con los feligreses, con las personas, tan dañinas, la han dañado tanto, pastor, que si tú no le dices ese nombre, es como un castigo. Si tú no le dices, pues, por eso le digo todo. Es grave lo que está pasando, lo que está pasando es grave. Es muy grave. No es Porque Dios no quiere eso, Dios no quiere eso. Muy bien, ahora, cuando estamos usando, ya sabemos, usar o aplicar la ley, o perdón, juzgar o aplicar la ley, pues recordemos, ¿qué nos está enseñando Jesús acá en el contexto? Que no usemos ser como una actitud de soberbia, de tener un juicio sobre lo que pasa con las personas, con los hermanos en la fe. La Biblia nos dice que seamos ¿qué? Que seamos espirituales. O sea, también podemos caer. Por ejemplo, a mí me da risa a veces con los hermanos que tienen más edad y sus hijos están grandes, ya profesionales o son casados, son viejos. Y cuando vienen los que vienen detrás de nosotros batallando con sus hijos, entonces un ejemplo de esto. Empiezan a criticar cómo se crían estos hijos. No, son tiempos diferentes, que cada quien tiene su manera y a uno les tocó más fáciles que a otros, ¿cierto? Por ejemplo, yo he sido muy bendecido con mi esposa, con mis hijos, pero a otros les ha tocado batallar más, pero uno, estamos para ayudar porque no somos perfectos. Entonces, aquí ya tenemos los dos puntos de nuestra lección de hoy, que estamos viéndolo. Ya recordemos, lo primero, ¿cuál es el motivo para perdonar a otros? El motivo es el Evangelio, es Cristo. Ese es el motivo. Dios me perdonó por medio de Jesucristo, me perdonó todos mis pecados. En amor y agradecimiento a Dios, siempre voy a perdonar. Segundo, pues recuerden cómo usamos las llaves con los incrédulos y con los hermanos en la fe. Ahora vamos a examinar las dos partes de la confesión de pecados. Y esto es muy importante porque hoy en día podemos encontrar que no hay un entendimiento bíblico en cuanto a esto. Pues ustedes saben que en la iglesia de Roma enseñan que únicamente puede confesar un sacerdote. En otras partes, pues solamente el pastor. Pero una de las cosas que necesita quedar bien claro aquí es que ustedes como cristianos tienen el llamado de parte de Dios cuando nos llama que somos real sacerdocio a escuchar a un hermano en la fe que necesita consejo o que está confesando un pecado. Todos nosotros estamos capacitados para eso. Que como a veces algunos lo dicen, a mí no me gusta meterme en problemas, pues finalmente le va a dar cuentas a Dios de eso, por no querer ayudar en eso, porque realmente es un llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, ¿de dónde extraemos esta parte de la doctrina cuando hablamos de la primer parte de la confesión? En Santiago 5:16 nos dice la palabra de Dios. Confiesen sus pecados unos a otros
y oren unos por otros para que sean sanados. Vamos a conectar con la primera parte de este versículo. Confiesen sus pecados unos a otros. En otras palabras, todo creyente puede escuchar los pecados del otro. ¿Y por qué necesita eso? Pues otra vez, cuestión de conciencia, o porque la persona está confundida, o porque nosotros vimos que esa persona está atrapada en un pecado. Sabemos que está atrapada en un pecado. Entonces, la persona, claro, va a pedir perdón a Dios, pero también va a pedir perdón a quien ofendió. Pero muchas veces nosotros, Dios nos usa para ayudarle en la vida a esa persona. Y ya sabemos, cuando alguien nos cuenta sus cosas, la misma Biblia y en Proverbios leemos mucho de eso, hay que guardar el secreto. Eso es algo entre nosotros. Eso es algo que queda ahí. No podemos divulgarlo. Y muchas veces pasan cosas y uno se da cuenta de que está sucediendo algo, pues uno habla a solas con esa persona. Yo le pongo un ejemplo. Una vez iban a llamar a alguien para un ministerio público. Yo sabía algo que pasaba con esa persona y yo hablé con esa persona y le recomendé, ¿cierto? Pues eso no es de exigir ni nada. Le recomendé no acepte ese llamado porque usted tiene ese problema. Y la persona, pues gracias a Dios, él aceptó el consejo. Entonces son cosas que nosotros necesitamos considerar bien. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos esta enseñanza? Lo que nos dice la Biblia, que perdonemos los pecados los unos a los otros, que eso es muy importante. La segunda parte de la confesión, pues acuérdense lo que pasó en los Corintios. En los Corintios había un joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Los Corintios no quisieron exhortar a este joven, no exhortaron a esta persona. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esa carta y fue muy fuerte y dijo, entréguelo a Satanás por la impenitencia. Pero este joven se arrepintió. Y en 2 Corintios capítulo 2 versículo 7 vemos esto, cuando Pablo dice, ahora deben perdonarlo, consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Cuando alguien es perdonado, alguien que pide perdón y es perdonado, pues hay que abrazarlo, hay que animarlo, hay que orar con él. Es borrón y cuenta nueva. Que nosotros nos queramos acordar de lo que pasó, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y no acordarnos de eso, porque acuérdense de lo que Dios ha hecho con nuestros pecados. Los tiró al fondo del mar, dice la Biblia, y no se acuerda más de ellos. Lo mismo nosotros necesitamos practicarlo. ¿Y cómo lo practicamos? Por medio del Evangelio. Margarita. Y también este pastor, no olvidarnos de tener bien puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Muy porque bien. ese es nuestro fin común. Debemos de convivir unos a otros con amor, dice que soportándonos los unos a los otros con amor, como Él nos enseñó, Muy bien. amarnos entre todos. Amén. Y usted dijo algo que yo en oportunidades he dicho. Cuando estemos hablando con otro hermano en la fe, pongamos a Cristo en la mitad. Es el primero hay que poner a Cristo en la mitad y así nos entendemos más. Gracias, Margarita. Muy bonito recordar eso. Entonces, mire lo importante de esto. En primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire cómo nos anima la palabra de Dios. Vamos a confesar nuestros pecados. Y hay momentos en los cuales hay que hacerlos, ¿cierto? Hay momentos en los cuales hay que hablar sobre eso. Es muy importante para cuidar nuestra vida de santificación. Eso es muy importante porque Dios lo quiere así. Y recordemos lo que nos enseña esta parte, y esto está muy relacionado también con la Santa Cena. Estuvimos hablando en la Santa Cena, pues que nos examinemos a nosotros mismos y aprendimos allí de si estamos arrepentidos de nuestros pecados. Recuerden que en los días de Jesús llevar
sacrificios al templo era una manera de adorar, era la manera de llevar la ofrenda. Y hoy en día, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Y cuando estamos en la adoración con otros. Entonces nos dice Jesús que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando estábamos estudiando el tema de la Santa Cena, aprendimos de que Jesús no ve 5, 10, ni 15, ni 20, él ve un solo cuerpo. Él ve a su iglesia ahí reunida. Por eso, si yo tengo algo contra un hermano en la fe, pues antes de adorar, antes de hacer uno en Santa Cena, en comunión, pues vamos y pidamos perdón. ¿Cuánto demora arreglar un problema entre cristianos? 5 segundos. Eso demora. Perdóneme y ya. No empecemos a dar vueltas a que porque qué. No, el perdón, perdóname. Y si somos perdonados, pues damos gracias a Dios por esa bendición. Muy bien, espero que esta lección de hoy nos ayude bastante en nuestra vida espiritual, nos ayude bastante en lo que tiene que ver con nuestra práctica en el compañerismo y dentro del proyecto final va a haber esta pregunta: ¿qué son las llaves y cómo se relaciona al uso de la ley y el evangelio? Entonces recordemos que aprendimos a usar las llaves con los incrédulos y a usar las llaves con los hermanos en la fe. Y en ambos hay que usar la ley y el evangelio, porque la ley es la doctrina que muestra el pecado, que muestra la voluntad de Dios y la condenación que merecemos. Pero el evangelio nos muestra la doble sustitución de Cristo, lo que él hizo por nosotros. Vamos a terminar nuestra clase de hoy con oración y gracias a Dios por ustedes y gracias por estar aquí en la clase. Oremos. Señor Santo, primero que todo queremos pedir perdón por las veces que no hemos sido fieles a exhortar al hermano, a llamar al hermano al arrepentimiento, al dejar que se ahoguen en sus pecados. Gracias por darnos a Jesús, que es el príncipe de los pastores, y él llamó a cada uno de todos nosotros a este caminar por tu gracia, por tu misericordia. Pedimos por tu iglesia para que la mantengas unidas en la fe, en la esperanza de la vida eterna. Y te pedimos, Señor Santo, que cada día sigamos creciendo y fortalecidos en la fe. Danos un buen descanso esta noche, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y corazones, y que podamos cada día seguir adorando y glorificando tu nombre. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les Amén. bendiga. Gracias por estar acá. Un abrazo en Cristo Jesús. Te quiero mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas bendiciones. Bendiga. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.